Hace poco más de una década, el Estado Islámico de Irak y Siria estaba en la cima de su poder en Medio Oriente. En los siguientes 10 años, el califato central del Estado Islámico fue eliminado, sus combatientes fueron perseguidos y eliminados, y el mundo intentó erradicar por completo la ideología que dio origen al protoestado yihadista. En general, ese gran esfuerzo internacional fue exitoso. El Estado Islámico ya no controla grandes territorios en la mayor parte del mundo, mientras que los gobiernos y sus fuerzas militares se han enfocado en problemas más inmediatos. Pero aunque perdieron su territorio, el movimiento no desapareció por completo. Se ocultó bajo tierra, reparó los daños de 2010 y se preparó para un posible resurgimiento. El Estado Islámico de la década de 2020 es una forma completamente diferente. La organización se expandió por todo el mundo, está en línea, y aprendió a usar comunicación autónoma, criptomonedas, empresas fantasma y más para crecer en las sombras. La organización que el mundo alguna vez llamó ISIS se convirtió en solo una pequeña parte de una red global. Células, franquicias y protostados militantes existen con sus propios objetivos, pero se comunican y a veces incluso financian la expansión unos de otros. El actual Estado Islámico es una institución renovada, construida para prosperar en un mundo cambiante. Y ya sea en África, Asia o Medio Oriente, la nueva versión del Estado Islámico está ganando territorio poco a poco. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Los frentes. Según todos nuestros indicios, la rama del Estado Islámico en el país de Somalia, creativamente llamada Estado Islámico en Somalia, o para los fines de este video, Somalia, está en su estado más débil. Está basado en el Estado Autónomo de Somalia, en Puntlandia, en la parte más oriental del territorio de Somalia, porque Somalia nunca ha sido una amenaza seria para la estabilidad del país. Después de todo, este grupo es casi insignificante en comparación con otras amenazas a la seguridad de Somalia, especialmente la fuerza yihadista más grande y poderosa, Al-Shabaab. Pero desde sus escondites en las montañas remotas de Puntlandia, Somalia cambió en los primeros años de la década de 2020 y el Estado Islámico comenzó a surgir. Ocuparon algunas aldeas, tomaron el control de minas de oro rentables y crearon otras fuentes de ingresos para su movimiento. Pero en lugar de expandir más su territorio, se enfocaron en convertirse en el centro del movimiento global del Estado Islámico. Crearon complejas redes transnacionales de financiamiento, produjeron propaganda para afiliados que podía publicarse en todo el mundo, e incluso recibieron a algunos de los líderes de más alto rango del Estado Islámico de diferentes partes del mundo. En las altas montañas de una zona autónoma y casi ignorada en un país con problemas mucho mayores, Somalia logró moverse con relativa seguridad. Pero esto comenzó a finales de 2024, cuando Somalia estuvo bajo ataques constantes, no solo de las fuerzas militares de la región de Puntlandia, sino también de una serie de incursiones aéreas de las fuerzas estadounidenses. Para principios de 2026, el Estado Islámico en Somalia se había derrumbado por completo, y su antigua base de operaciones fue destruida. Por eso, los observadores cercanos al movimiento global del Estado Islámico quedaron sumamente sorprendidos cuando la inteligencia marroquí anunció el 25 de marzo de 2026 que habían desmantelado una célula terrorista del Estado Islámico de Somalia en su territorio. En colaboración con la inteligencia española, Marruecos descubrió una célula del Estado Islámico de Somalia que operaba desde Tánger y Marrakech. La célula estaba involucrada en la financiación y el apoyo logístico para varias ramas del Estado Islámico en toda África, incluyendo Somalia. Pero los hermanos llevaron su ambición más allá de ese nivel. Según la inteligencia marroquí, la célula también planeaba un ataque inminente, no en Marruecos ni en ningún lugar de África, sino en España, lo que le dio un giro inesperado a su descubrimiento. Se informó que la célula de Somalia estaba colaborando con representantes de otra rama del Estado Islámico, la poderosa rama del Sahel, que opera en la región del Sahel en África, al sur del desierto del Sahara. Esta es la señal más reciente de la creciente ambición de la rama del EI. Mientras el grupo dirige su atención de ser una fuerza de combate en África hacia la posibilidad de operaciones a nivel mundial. El inesperado descubrimiento en Marruecos se anunció solo un día después de otro informe inusual,
esta vez proveniente del Foro de Defensa de África. El 24 de marzo, el ADF publicó un informe sobre la expansión del Estado Islámico en Libia. Aunque Libia se convirtió en un refugio para la insurgencia del Estado Islámico, a mediados de la década de 2010, muchos pensaban que el grupo ya se había enfocado en otros lugares. El Estado Islámico ha estado en silencio en Libia durante casi una década. Según el informe del ADF, el Estado Islámico se ha reconstruido en todo el país dividido, en las áreas controladas por el gobierno de Libia, reconocido internacionalmente, y en las áreas controladas por el poderoso señor de la guerra Khalifa Haftar. Según el ADF, el Estado Islámico ha establecido vínculos cercanos con las redes de tráfico de personas en toda Libia que transportan migrantes desde el África subsahariana para la peligrosa travesía por el Mediterráneo. En la parte sur de Libia, especialmente en la región llamada The Sun, el Estado Islámico también ha establecido contacto con redes transnacionales que se extienden desde el Sudán devastado por la guerra, el inestable Chad, hasta los militares en conflicto en Malí, Níger y Burkina Faso. Según Adel Abdelkarti, un analista libio del medio libanés Anaja, el Estado Islámico llevaba mucho tiempo esperando una oportunidad como esta en Libia. Mientras aumenta la tensión entre las dos facciones opuestas en Libia, la inteligencia libia ha comenzado a encontrar con más frecuencia células resurgentes del Estado Islámico, que primero reclutan combatientes y los envían a Somalia y al Sahel. Luego lavan dinero y operan empresas fantasma que se hacen pasar por organizaciones humanitarias. En agosto de 2025, se informó que la inteligencia libia desmanteló una célula que había adquirido morteros, cañones antiaéreos, gran cantidad de municiones y una red financiera transfronteriza que utilizaba casas de cambio de criptomonedas para transferir dinero. Después de esto, salió un tercer informe sobre la expansión del Estado Islámico, esta vez del analista de conflictos Puelich. Este informe fue publicado en la Jamestown Foundation y destaca la creciente presencia del Estado Islámico en el norte de Azerbaiyán. Según Wojcik, el Estado Islámico es relativamente nuevo en Azerbaiyán y su rama fue establecida formalmente allí en 2020. Sin embargo, en los últimos meses, se han capturado células del Estado Islámico en la etapa de planificación de varios ataques, incluyendo un plan para atacar la embajada de Israel en la capital, Bakú. Para el Estado Islámico, Azerbaiyán es un lugar particularmente interesante para establecer una base por varias razones. El Estado Islámico solo estableció una rama allí recientemente. Según Wojcik, el Estado Islámico apenas está presente en Azerbaiyán, pero ya estableció una base allí y es una base de operaciones muy conveniente para reclutar posibles combatientes de toda la región del Cáucaso. Es un lugar donde la ideología yihadista es más común entre las comunidades musulmanas sunitas en comparación con otras comunidades sunitas en todo el mundo. Desde Marruecos hasta Libia y Azerbaiyán, todos estos informes muestran una tendencia preocupante. Aunque el Estado Islámico no siempre está en los titulares globales, sigue expandiéndose y organizándose para entrar en nuevos lugares. Supervisión y oportunidades. Y ahora, volvamos al Estado Islámico global. En este punto, queremos expresar una declaración que creemos que no es muy controvertida. Si la organización global del Estado Islámico está en una etapa de expansión, eso son malas noticias para casi todo el mundo, excepto para los propios miembros del Estado Islámico. Ahora, si los tres ejemplos que compartimos son toda la evidencia de la expansión del Estado Islámico, tal vez nuestra conclusión de que realmente se están expandiendo sea exagerada. Después de todo, la mayoría de los insurgentes del Estado Islámico en todo el mundo no están basados en Libia, Marruecos o Azerbaiyán. Y si sus éxitos están limitados mientras son expulsados de otros lugares, podríamos concluir que la influencia y el poder del grupo están disminuyendo. Desafortunadamente, ese no es el caso. Para entender el problema más grande, vamos a enfocarnos en Medio Oriente, donde un titular del medio War on the Rocks lo dijo de la manera más clara. El contención del Estado Islámico está colapsando en Siria. Según War on the Rocks y un pequeño pero vocal grupo de analistas de conflictos que han estado tratando de explicarle esto al mundo por más de un año, el Estado Islámico obtuvo una oportunidad crítica para actuar en Siria después de la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024. Para aclarar, la nueva oportunidad del Estado Islámico no es una inevitabilidad. Esto es resultado de deficiencias en seguridad, estrategias equivocadas
conflictos internos y la intervención extranjera en la Siria post-Assad, que a menudo no toma en cuenta la amenaza a la seguridad que representa el Estado Islámico. Más recientemente, y lo más importante, el nuevo liderazgo transicional en Siria casi ha destruido el gobierno autónomo liderado por los kurdos, que alguna vez gobernó el noreste de Siria. Esta decisión ha provocado una larga lista de problemas crecientes en toda Siria y en la región más amplia. Pero el mayor problema es este. El gobierno liderado por los kurdos y su grupo paramilitar, las Fuerzas Democráticas Sirias, tenían la tarea de controlar los grandes campos de refugiados que albergan a miles de seguidores. El Estado Islámico. Cuando Damasco lanzó la ofensiva militar para recuperar el noreste de Siria, las fuerzas kurdas no pudieron proteger los campos, y a pesar de la intervención limitada de Estados Unidos para trasladar a los detenidos del Estado Islámico a Irak, siguen estando principalmente en los campos. Antes de la ofensiva siria, el campo más grande de esta zona, conocido como Al-Hawl, era hogar de aproximadamente 24.000 personas, la mayoría eran mujeres y niños con vínculos con el Estado Islámico. Pero cuando las fuerzas democráticas sirias se vieron obligadas a retirarse sin poder entregar una administración adecuada al ejército que entraba, Al-Hawl se convirtió en el lugar de una fuga masiva. Según funcionarios de inteligencia de Estados Unidos que hablaron con el Wall Street Journal, miles de miembros de familias del Estado Islámico escaparon del campo y desaparecieron, por lo que la inteligencia estadounidense concluyó que hasta 20.000 exdetenidos podrían estar ahora libres en toda Siria. Citando al diario, los expertos en seguridad han advertido durante mucho tiempo que las esposas de los combatientes del Estado Islámico están criando efectivamente a la próxima generación de militantes guerrilleros en las extensas instalaciones de Al-Hawl. Para aclarar, la historia aquí ya no es simplemente que el liderazgo transitorio de Siria permitió a estas personas que los dejaran libres. Digas lo que digas sobre los líderes en Damasco hoy en día, y hay mucho que decir. Los antiguos yihadistas que ahora gobiernan Siria realmente odian al Estado Islámico. En cambio, parece que las fugas son resultado de una total mala gestión en la transición del campamento. Damasco y las fuerzas democráticas sirias se echan la culpa mutuamente por la fuga. De cualquier manera, los leales al Estado Islámico lograron escapar en Siria en un momento muy malo. Desde la perspectiva de otros países, está claro que la organización ya ha aprovechado el vacío de seguridad causado por la caída del régimen, así como la inestabilidad política, los conflictos sectarios y otros problemas que rodean el proceso de transición sirio. El Estado Islámico en Siria entiende que si usan el vacío de seguridad para tomar territorio, existe un gran riesgo de que Damasco y sus muchos enemigos internos se unan de nuevo para enfrentar una amenaza insurgente que todos odian profundamente, y buscarán la manera de cooperar entre sí. En cambio, el Estado Islámico aprovecha el hecho de que, mientras no llamen la atención, el liderazgo sirio está demasiado ocupado para prestarles atención. Incluso es mejor que Estados Unidos también se retire de Siria al mismo tiempo, y probablemente completarán su retirada según lo planeado, mientras el Estado Islámico no les dé una razón para que Washington cambie de opinión. Según War on the Rocks, esto crea un entorno propicio para la radicalización que el Estado Islámico puede aprovechar para infiltrarse en las estructuras estatales y reconstruir sus redes. La misión de Washington contra el Estado Islámico termina justo en el momento en que el grupo está listo para resurgir. La guerra continua en Irán y el caos e inestabilidad en Medio Oriente facilitan aún más el trabajo del Estado Islámico. Mientras tanto, en África, también se están expandiendo otras franquicias del Estado Islámico. La provincia del Estado Islámico en el Sahel está ganando poder rápidamente en Mali, Níger, Burkina Faso y otros países del Sahel, donde actualmente ocurren la mayoría de las muertes por terrorismo global. La provincia del Estado Islámico en el Sahel no es la insurgencia terrorista más peligrosa de la región. Ese aterrador honor es para Yanim, un afiliado de Al-Qaeda, pero Yanim ha creado un nivel de caos que permitió al Estado Islámico expandir sus propias operaciones y posicionarse como una fuerza más radical y despiadada contra la población local que cree que Janim no es suficiente. En enero, la provincia del Estado Islámico de África Occidental utilizó drones y morteros para atacar un importante aeropuerto internacional en Níger, en una impresionante demostración de la creciente capacidad del grupo en Nigeria y países vecinos. El ISWAP luchó contra las fuerzas militares en combates más grandes y más intensos, mientras competía también con otra insurgencia yihadista.
Boko Haram. En la República Democrática del Congo, varias provincias orientales fueron desestabilizadas por un grupo afiliado al Estado Islámico llamado Fuerzas Democráticas Aliadas. Aunque las Fuerzas Democráticas Aliadas han estado operando en grandes zonas del país durante mucho tiempo, se han vuelto más audaces en los últimos meses. En un ataque notable, el grupo asaltó una mina de oro operada por chinos. Se les pidió a los ciudadanos chinos que administraban el sitio que huyeran por su seguridad, incluso en la República en guerra, donde también se ha cuestionado la presencia de extranjeros que explotan los recursos naturales de los que dependen para su sustento. Además, el estallido de dos grandes guerras en 1960 de algunos estados orientales, llamado desestabilización, y su influencia. El grupo Jorasán está activo en Pakistán, Uzbekistán, Afganistán y Tayikistán. Si has estado siguiendo la política global en los últimos meses, sabes que esos dos países están actualmente en guerra. Desde finales de febrero, ha habido combates en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán que hay que tener en cuenta. En la República de algunos estados orientales, un grupo estatal. En cambio, el grupo aprovecha la inestabilidad. Realizan operaciones, reclutan nuevos miembros y atraen a desertores del Talibán pakistaní y de otros grupos insurgentes que buscan un movimiento más radical. También es importante recordar que parece que el grupo Jorasán está listo para aprovechar la guerra en curso en Irán. Según el investigador de inteligencia Morgan Tadic para Atlantis, el ISIS buscan aprovechar este momento de inestabilidad regional para su propio beneficio. En particular, parece que el ISIS está ansioso por atraer a un nuevo estado, llamando territorio en medio del caos causado por la guerra en Irán y la situación de seguridad en Siria y Afganistán. Las provincias orientales están siendo desestabilizadas por el grupo Estado Islámico, que parece haber desaparecido de los titulares, y esto es por diseño. El Estado Islámico aprendió su lección del intento de formar un califato en 2010 y ahora se ha convertido en una insurgencia transcontinental que se fortalece mientras es ignorada. Pero los tiempos de caos mundial, donde los gobiernos, los militares, las agencias de inteligencia y los medios de comunicación están enfocados en otras cosas. Las provincias orientales desestabilizan a un Estado. Esa es su oportunidad. No podemos dar una visión completa de los recientes logros del Estado Islámico en medio de la cobertura de la guerra en Irán, lo que se llama desestabilización. En la República de Ilang, el Estado Islámico creció desde sus años adolescentes impulsivos hasta convertirse en una insurgencia madura, próspera, provincial y sumamente peligrosa, que comprende perfectamente la importancia de averiguar qué sucede bajo el agua, observando las olas y las ondulaciones ocasionales en la superficie. Pero sin importar las noticias que salgan sobre el Estado Islámico, la conclusión es la misma. En algunos lugares, el Estado Islámico se está fortaleciendo, expandiendo su provincia y estableciendo nuevas células en nuevas áreas, centradas en nuevos objetivos. Lo peor de todo es que la organización sabe que otros países están enfocados en otras cosas. Cuando eso cambie, el Estado ya habrá ocultado sus huellas, y cualquier plan que hayan desarrollado en ese tiempo será mucho más difícil de detener.